Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Ya es martes 9 de junio, calor en el centro y en el sur y temperaturas hasta 6 grados más bajitas en el norte, en el Cantábrico. Hoy es el último día del paso del Papa por Madrid. Volará a Barcelona para continuar su visita pastoral. Ayer, palabras históricas de León XIV, fue un discurso de los que no se oyen en el hemiciclo. Profundidad inusual en un contexto de alta polarización política y también religiosa. Insistió el Papa en la humildad y en el diálogo respetuoso, cooperación en materia migratoria y rechazo a la eutanasia y al aborto. Hoy, Perú queda más dividido que nunca tras las elecciones de este fin de semana. El resultado final se va a decidir voto a voto, porque con más del 95% de las papeletas escrutadas gana el izquierdista Roberto Sánchez por décimas. Y en los mercados, bueno, ahí tenemos compras en las bolsas, entra dinero en los valores de tecnología vinculados a chips y recortes en el precio del petróleo. El barril tipo Brent con vencimiento en agosto cotiza a $93,43. Ayer superaba a esta hora los $97 con holgura. Son los vaivenes de la guerra. Un día vuelan los misiles y al siguiente cesa el fuego. Y así van más de 101 días. Irán e Israel anuncian que han suspendido los ataques mutuos tras un llamamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Israel cesa el fuego, pero dice, eso sí, Netanyahu, que la guerra con Irán y Hezbollah aún no ha terminado. Si la organización terrorista comete el error de volver a atacarnos, responderemos con toda nuestra fuerza. Israel tiene pleno derecho a defenderse y ejerceremos ese derecho siempre que sea necesario. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba en una entrevista al medio Axios que advertía al primer ministro israelí, Netanyahu, contra una nueva guerra en Irán. En las bolsas, pendientes del crudo y pendientes también de la tecnología que está hoy volando. Aún así, se ve cautela en torno a este sector, pese a que hoy el Kospi se dispara. Hemos conocido además cómo el comercio de China ha superado las expectativas por la inteligencia artificial y a pesar de la guerra. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, la fotografía, como dices, se escribe en los mercados que ahora mismo están abiertos y que están mostrando cómo hoy el Kospi surcoreano está liderando las alzas después de haberse desplomado un 8% de la jornada de ayer en lo que era un sell-off masivo en torno a la tecnología. Hoy tenemos al de Seúl con subidas del 7,5% a esta hora, por encima de los 8.000 puntos y tras haber visto las autoridades revisar al alza su PIB del primer trimestre. Pero importante, como en la fotografía de la región, el MSCI de Asia-Pacífico sube un 1,3% y pone fin a 3 días de pérdidas consecutivas. Todo esto viendo, por supuesto, como el protagonismo en medio de ese rebote cauteloso de la tecnología. Vemos al Nikkei en Tokio con subidas del 2%, lo tenemos en esos 65.342 puntos, pero donde vemos, por otra parte, como el gran protagonismo se escribe en las plazas chinas después de esa publicación de la balanza comercial, donde si bien el superávit desacelera, las exportaciones sorprenden y mucho, precisamente por la venta al exterior de los chips, de la tecnología, y cómo se disparan las ventas a Estados Unidos en un 35%. El Hansen de Hong Kong sube de forma moderada, un 0,14%, en la China continental un 0,75%, mientras vemos como en el mercado de futuros de Wall Street el S&P 500 avanza en futuros el 0,25%, después de que el índice rector de Wall Street terminase ayer en los 7.405 puntos, con un avance del 0,30% y con la mirada puesta en los va a ser las grandes referencias de la semana con el dato de IPC ya en la recta final de la semana. El Nasdaq 100, que ayer subía el 1,58% en una jornada de signo mixto, donde el Dow Jones retrocedía el 0,16%. Ahora lo que vigilamos son los futuros europeos, que anticipan caídas y en los que el IBEX 35% va a partir desde los 18.223 puntos después de haber perdido los 18.300 en la jornada de ayer. A esta hora los futuros del DAX ceden tímidamente un 0,07%,
0,6%, mientras que los del Eurostock 50 ceden un 0,12%. Y todo en medio del mensaje de cautela que lanza Bank of America, advirtiendo que es hora de tomar beneficios en las acciones de Estados Unidos, porque advierte hay un número creciente de señales de mercado bajista que apuntan a que se está acercando un techo. Con este escenario y pese a los retrocesos del petróleo por la relajación en geopolítica, el índice dólar sigue fuerte, aunque algo menos tensionado que la jornada de ayer, que superaba los 100, ahora 99,91 unidades, y vemos el dólar yen como sigue por cuarto día consecutivo en los 160, nivel de intervención, y con un oro que avanza hasta los $4.336. Bueno, muy pendientes de la última hora. Esa última hora nos dice que un helicóptero norteamericano se ha estrellado cerca del estrecho de Hormuz. Donald Trump afirma que los pilotos están bien tras ese accidente en la zona. Ahí pendiente de la guerra, pendiente de la tecnología, los chips hoy que están volando y también de esas salidas a bolsa. Cómo no, SpaceX será el viernes, le toca también el turno a OpenAI. Ante la Comisión Nacional de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha solicitado ya de manera confidencial su salida a bolsa, que está prevista para 2028. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. El desarrollador de ChatGPT sigue los pasos de SpaceX y Anthropic, que irá de la mano de Goldman Sachs y Morgan Stanley para su esperado estreno bursátil. Según fuentes consultadas, la tecnológica tiene pensado lanzar una oferta de venta de acciones para dar liquidez a sus empleados, todo esto en las próximas semanas y antes de esta salida a bolsa. Aunque no ha habido muchos rumores de que su estreno en el parque se daría el próximo otoño, OpenAI ha dejado claro que no tiene ni estipulado su calendario ni las condiciones de la oferta. Puede que tarde un tiempo porque hay cosas que queremos hacer y que seguramente sean más fáciles como empresa privada, decía la empresa en un comunicado. Reuters apunta que podría conseguir el $1 billón de capitalización. Y atentos también a Apple. Ha mostrado en su conferencia anual de desarrolladores nuevos avances en materia de inteligencia artificial. Entre ellos se han encontrado su nueva versión de su agente de inteligencia artificial, Siri. Unos avances que no han terminado de convencer al mercado. Roberto Sol. Sus acciones cayeron un 2%, lo que muestra que no ha habido un gran optimismo con los inversores. Siri AI fue el plato fuerte de la conferencia. Tim Cook, en su última keynote como CEO de la firma de Cupertino, presentó ante los inversores una Siri muy renovada que será capaz de tener un lenguaje más natural con el usuario gracias a la tecnología de Google Gemini. Sin embargo, Cook ha anunciado que no estará disponible de momento ni en la Unión Europea ni en China. Mike Rowell, vicepresidente de Apple, presentaba de esta forma el producto. Siri es el asistente personal que te ayuda a hacer cosas con solo pedir. Lo hemos rediseñado basándonos en una potente inteligencia artificial y hoy presentamos una versión totalmente nueva de Siri, impulsada por Apple Intelligence. Lo llamamos Siri AI. We call it Siri AI. Su nuevo ecosistema de inteligencia artificial, Apple Intelligence, se llevó el foco en la presentación de la compañía. Este nuevo ecosistema está diseñado para impulsar las nuevas capacidades de Siri y supone una profunda reestructuración de la IA dentro de la empresa, en la que se han centrado sobre todo en atender mejor las peticiones de los usuarios. Son las 7:08, esto es Radio Intereconomía. El martes nos trae más noticias. Las aerolíneas alertan de que el consumidor pagará el precio de los vuelos afectados por el conflicto en Oriente Medio. Rubén Gil. Buenos días. Desde la IATA señalan que la crisis del petróleo va a provocar un impacto económico de unos 1.000 millones de euros y esperan que los beneficios de las aerolíneas se reduzcan a la mitad este año por la culpa de la guerra en Irán, a pesar de que se espera un aumento del número de pasajeros del 21%. Mientras aquí en España, el ministro de Transportes, Óscar Puente, descarta problemas de suministro de queroseno para las aerolíneas este verano, a pesar de la crisis en Hormuz. Nosotros somos un país receptor de turismo y no en todos los sitios desde donde viene el turismo están en la misma situación. Lo que sí que nos dicen nuestras compañías aéreas, nos lanzan un mensaje de tranquilidad y es que en el verano no va a haber problema de suministro. En todo caso, sí hay un problema de precios que veremos a ver si se agrava o no en función de las circunstancias de la guerra, ¿no? Pero en este momento no hay señales de alarma activadas en el caso de España en relación con el transporte aéreo porque las propias compañías nos lanzan un mensaje de tranquilidad. No nos trasladan un mensaje de falta de suministro. Aumenta el pulso entre China y Estados Unidos. El Pentágono amplía la lista de empresas vinculadas al ejército chino para incluir a Alibaba y a Baidu. Lo que supone un nuevo revés para las relaciones diplomáticas y comerciales entre Washington y Pekín. El Pentágono incluye en esa lista a Alibaba, a Baidu y a Beide, en la que también están otras compañías como Tencent, NIO o Huawei, a las que Estados Unidos acusa de haber ayudado al ejército chino. El presidente de China, Xi Jinping, termina su viaje oficial a Corea del Norte. Un viaje de 2
2 días por invitación del líder norcoreano Kim Jong-un, que tiene lugar en medio del refuerzo de los contactos entre ambos países. Xi Jinping ha destacado durante este encuentro la relación y la cooperación bilateral entre ambos países y ha pedido una mayor cooperación estratégica con Corea del Norte. El mercado pendiente de la banca italiana y de la guerra de ofertas por Monte dei Paschi di Siena. Después de que Intesa Sanpaolo, el mayor banco de Italia, lanzara ayer una oferta conjunta con BPER Banca para hacerse con Monte Paschi di Siena por 30.600 millones de euros y tratar de desbaratar así la intención de su rival, el banco BPM, de hacerse con la entidad. El Consejo de Administración de Banca Monte Paschi di Siena asegura que va a evaluar tanto la propuesta de fusión no solicitada, presentada por Banco BPM, como la oferta pública voluntaria de adquisición y canje de acciones no acordada que lanzaba a última hora de ayer Intesa Sanpaolo. Los títulos de Monte Paschi se dispararon ayer en bolsa un 13%. Atentos también al sector farmacéutico en Europa. Financial Times cuenta que GSK negocia la adquisición de Nuvalent por más de 9.000 millones de dólares. En la que sería la mayor operación de la empresa británica en la última década. Según este medio, las compañías han estado en conversaciones con el objetivo de cerrar el acuerdo esta misma semana, un acuerdo que valoraría la empresa estadounidense de biotecnología oncológica Nuvalent entre 9.000 y 10.000 millones de dólares, lo que representa una prima de entre el 29 y el 43%. Alemania y Francia abandonan el proyecto conjunto de aviones de combate. Un proyecto que estaba estancado debido a las tensiones entre el fabricante danés Dassault y el grupo europeo Airbus. El programa, centrado en un avión de combate principal, apoyado por drones y conectado mediante una nube de combate clasificada, había estado en entredicho durante los últimos meses debido a las disputas entre ambas compañías. Ahora todo apunta a que Airbus podría hacer el caza en solitario. Y el Papa León XIV viaja hoy a Barcelona. El pontífice va a aterrizar en el aeropuerto del Prat a las 12:25 de la mañana. A la 1 irá a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, y ya por la tarde a las 8 tendrá lugar la segunda vigilia de oración en este viaje en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Ayer lunes, durante su última etapa en Madrid, el Papa pronunciaba un histórico discurso en el Congreso donde alertaba de los riesgos de la inteligencia artificial. Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra. León XIV criticaba también, como acabamos de escuchar, la apuesta de Europa por el rearme para hacer frente al escenario internacional. Defendía la acogida respetuosa de inmigrantes, criticaba el aborto y escuchamos ahora sí cómo ponía el foco en los riesgos de la inteligencia artificial. La tecnología en sí misma no es neutral porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Por eso, ante las transformaciones de nuestro tiempo, nuestro discernimiento debe centrarse en qué lugar ocupa la persona humana en nuestras decisiones y cómo se plantean hoy de manera nueva la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común. Plazas asiáticas, lo primero, el tiempo real, 7:17 de la mañana. ¿Cómo tenemos a los índices más destacados? Bueno, pues destacados y con brillantes tenemos a esta hora lo que está siendo el Kospi surcoreano, que lidera esta jornada de recuperación con cautela en la tecnología, 7,60% de subida a la plaza de Seúl en los 8.052 puntos en una jornada de recuperación tras la mayor caída desde marzo en las bolsas asiáticas, y donde vemos a esta hora al índice Nikkei en Tokio con subidas superiores al 2% en los 65.466 puntos. Signo mixto en las bolsas de China. El Hansen de Hong Kong retrocede un 0,25%, 24.593 puntos, mientras que la China continental, el CSI 300, sube el 1% hasta los 4.764 puntos. Australia vuelve a la negociación tras el festivo de ayer con caídas del 0,19%, 8.608 puntos, y el Nifty de India avanza 0,14%, 23.155 puntos. Miramos a los futuros americanos que vienen, Roberto. Con subida de medio punto porcentual para el Nasdaq 100, del 0,25% para el S&P 500, y el Dow Jones apunta a una subida plana del 0,15%. Los futuros en Europa en rojo, el Eurostock 50 recorta un 0,16%,
0,5% y el DAX baja un 0,15%. El VIX de volatilidad también baja un 2,18% frente al día de ayer. El llamado índice del miedo cotiza ahora mismo a 18,33 puntos. Y si miramos a las criptomonedas, bueno, pues muy paraditas las tenemos después del batacazo de la última semana. $63.363, Bitcoin y Ethereum $1.690. Es el tiempo real. Esta es la fotografía, la instantánea. Vamos con lo que están generando las bolsas. Información. Bueno, está siendo una semana de ida y vuelta. Ayer recortes y hoy tenemos rebotes. Según lidera los avances, mientras que los operadores frenan ventas, animados por el dato del PIB. Pues sí, efectivamente, aunque el gran componente tecnológico explica y mucho lo que es la subida del Kospi surcoreano, que ha llegado a rozar un 8% de subida, ahora algo menos después de haber caído un 15% desde su máximo histórico en 3 días. Los protagonistas, los fabricantes gigantes semiconductores, Samsung con subidas del 9%, SK Hynix que ha llegado a subir más de un 14%, ahora algo más relajado, y viendo como en la fotografía también tenemos a LG, que es otro de los protagonistas de la jornada, aunque en este caso con retrocesos en una jornada de cautela, porque las dudas siguen inmersas en los operadores. Importante en SK Hynix, además, noticia por el cierre de un acuerdo con el principal fabricante de chips de inteligencia artificial de Nvidia, Hanmi Semiconductores, para la fabricación del HBM4 por valor de 44.200 millones de wones. En cuanto a la macro, en Seúl se ha revisado al alza el PIB del primer trimestre hasta el 1,8% en esos 3 primeros meses del año, en un impulso explicado por las sólidas exportaciones de semiconductores. Todo esto, por supuesto, en una jornada en la que, en medio de esa lectura sobre la recuperación de la tecnología, vemos como, si miramos a Tokio, la lectura es algo más cuestionable si se mira al gran representante de la inversión en Japón, es el SoftBank. Sus títulos esta mañana están retrocediendo el 1,99%. Más cosas. Balanza comercial de China sorprende en mayo por el aumento de las exportaciones relacionadas con inteligencia artificial. Pues sí, unas exportaciones que han crecido al 19% en tasa interanual, el mayor incremento en 3 meses según la Administración de Aduanas, y por encima del 15% esperado. La creciente demanda de hardware de inteligencia artificial ha compensado, según los datos oficiales, las interrupciones por la guerra en Irán. Importante en la lectura, el dato de los envíos de China a Estados Unidos, que ha aumentado un 35% y marca su nivel más alto en 5 años. En cuanto a las importaciones, se ha registrado un fuerte impulso del 27,4% en dólares en mayo. En los primeros 5 meses de este año, el crecimiento de esas compras, de esas importaciones, se han disparado al 24,5% frente al 15,15% de las exportaciones, lo que le reduce el superávit comercial. Si miramos a esos componentes, a esos títulos de la tecnología en China, en Hong Kong, tenemos a los títulos de SMIC en Hong Kong, que están subiendo el 4% esta mañana, mientras que también tenemos a Huajón subiendo el 4%. Más cosas que nos deja el día. El Pentágono vuelve a incluir a Alibaba, Baidu y BYD en la lista negra de grupos militares chinos. Pues sí, es una noticia que enfría y mucho lo que son las conversaciones al más alto nivel entre la primera y la segunda economía del mundo, después de que el Pentágono haya incorporado de nuevo a numerosas empresas chinas, y entre ellas a esos gigantes, al grupo Alibaba, Baidu o el fabricante de automóviles BYD, a una lista de entidades que denuncian habría ayudado al ejército chino, lo que vuelve a ponerlas en la lista negra. Estas designaciones no imponen sanciones explícitas, pero significa que el Departamento de Defensa tendrá prohibido contratar directamente con las empresas incluidas en la lista a partir de finales de este mes y adquirir sus productos o servicios a través de terceros a partir de junio de 2027. Hoy tenemos a los títulos de Alibaba con retrocesos del 0,59% en la bolsa de Hong Kong. También tenemos, sin embargo, a BYD, al fabricante de coches, con subidas del 0,91%, escribiendo, por tanto, esta crónica en la que Baidu sube el 0,78%.
En Estados Unidos hoy, ¿qué vamos a tener? Pues atentos al saldo de la balanza comercial de abril, al índice NFIB de optimismo de las pequeñas empresas, ventas de viviendas de segunda mano en mayo e índice Redbot de ventas minoristas. En el día de ayer, signo mixto, el Dow Jones bajó un 0,16%, subió un 0,30% el S&P 500 y el Nasdaq rebotó con más fuerza, arriba un 0,86%. Hoy el foco está puesto en OpenAI, ya que ha solicitado de manera confidencial su salida a bolsa a la Comisión de Bolsa y Valores. De momento no hay ni calendario oficial ni condiciones de la oferta del estreno bursátil. También el foco está en Perplexity, que planea salir a bolsa en 2028, tal como ha confirmado su CEO a la CNBC, Aravin Ernibas. Al margen de estas dos empresas, teníamos previsto algo para 2028, así que eso sigue siendo así. Es fundamental que estas dos empresas tengan salida a bolsas muy exitosas. En la sesión de ayer, el Nasdaq se recupera de su mayor caída en más de un año gracias al impulso de los valores de semiconductores. Aquí destaca el avance de Nvidia del 1,73% después de alcanzar un acuerdo con SK Hynix para el desarrollo de conjunto de chips, y la subida de casi el 10% de Micron gracias al optimismo que han generado estos acuerdos de la tecnológica. Las miradas también están puestas en SpaceX, ya que según Bloomberg su salida a bolsa cuenta con un exceso de suscripción considerable. La oferta está superando de forma amplia a la demanda. Vamos con Intel. Ayer también se disparaba, y de qué manera, un 11% arriba. El motivo, una publicación en The Information. Alphabet recurrirá a la compañía para la fabricación de 3 millones de chips. Un optimismo general que no llegó para Apple. Los títulos de la firma de Cupertino caen casi 2 puntos porcentuales después de que sus avances mostrados en la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026 no hayan convencido al mercado. Su versión mejorada de su agente de IA, Siri AI, no estará disponible de momento ni en China ni en la Unión Europea. Además, algunos expertos señalan que muchos de los avances son los mismos que se han presentado en otras ocasiones. El foco también ha estado puesto en Amazon, que vendió bonos por valor de 14.000 millones de dólares canadienses, récord en esta divisa. Bueno, el Standard & Poor's se recupera de la pobre, triste sesión del viernes, y fue sobre todo gracias a los avances de las tecnológicas. El optimismo se dispara sobre el rendimiento del índice. Morgan Stanley eleva su previsión para el S&P 500 a 8.000 puntos, cuando ahora mismo se encuentra en 7.400. Para uno de sus analistas, Mike Wilson, el desplome de la semana pasada fue un reinicio saludable. Citigroup también ha elevado su previsión para el índice de 7.700 a 8.100. Se avecinan cambios dentro del Standard & Poor's. Marvell y Flex entrarán por Pool Corporation y Campbell antes del inicio de la sesión del 22 de junio. En la sesión del lunes, Intel fue la más alcista y el mayor castigo fue para Akamai Technologies del 5%. Bueno, y en el Dow Jones destacó el rebote de Cisco, arriba un 2%. La compañía, junto a IBM, ha sido seleccionada por el gobierno británico para formar a trabajadores en materia de inteligencia artificial. Además de Apple, la mayor bajada fue para la compañía de seguros de Travelers Company. Son las 7:26. Vamos a mirar a Europa para contarles qué es lo que está por venir y cuáles son las claves del día de ayer, cómo comenzó la semana el mercado español. La verdad es que la renta variable española y la renta variable europea se movieron pues a golpe de las noticias que llegan de la guerra en Irán y también de los movimientos del precio del petróleo, con la mirada puesta, como no, en la tecnología. El IBEX 35 cedió al cierre un 0,66%, hoy partirá desde los 18.223 puntos. Entre los mejores, Indra un 2,63% arriba, Puig rebotó un 1,56%, y entre los peores, Solaria recortó un 3,45%, Amadeus, que bajó un 2,12%, o Ferrovial, que cayó un 1,85%. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, para hoy, ¿estás mirando el qué? Pues hoy tenemos muchas noticias empresariales. Miraremos en el Reino Unido a GlaxoSmithKline porque negocia la adquisición de Nuvalent por más de 9.000 millones de dólares en la mayor operación de la última década por parte de la farmacéutica. Seguimos muy pendientes de la banca italiana y de la guerra de ofertas por Monte Paschi di Siena, después de que Intesa Sanpaolo, el mayor banco italiano, lanzara ayer una oferta conjunta con BPR para hacerse con Monte dei Paschi por 30.600 millones
y tratar de desbaratar así la intención de su rival, el banco BPM, de hacerse con la entidad. Ante estas dos ofertas, el Consejo de Administración de Monte dei Paschi va a evaluar ambas y su Consejo de Administración decidirá cuál le parece más atractiva. Los títulos se dispararon ayer en bolsa un 13%. También en el mercado francés, Orange, protagonista, cierra la compra de MasOrange y toma su control total, formaliza la adquisición del 50% que no controlaba los fondos de capital riesgo por 4.250 millones. En el sector aeronáutico, Alemania y Francia abandonan el proyecto conjunto de aviones de combate por las tensiones entre el fabricante francés Dassault y el grupo europeo Airbus. Y en el mercado español, pendientes de Iberdrola, que va a invertir casi 4.500 millones en redes eléctricas en el estado de Bahía, en Brasil, hasta 2030. Ferrovial, también noticias, adjudica un contrato de obras hidráulicas en Puerto Rico por más de 900 millones. Y a nivel macro, hoy vamos a conocer la producción industrial y el saldo de la balanza comercial de abril en Alemania. Azcoyen celebra Junta General de Accionistas e Iberpapel paga dividendo de 0,18 euros brutos por acción. Bueno, atentos porque el comité del IBEX 35 se reúne este jueves y podría decidir el primer cambio desde julio de 2024. ¿Quiénes están disputando el estar en el IBEX 35? Bueno, Técnicas Reunidas y Acciona Energía luchan por un puesto en el selecto club de los más activos. Técnicas Reunidas podría incorporarse al índice en sustitución de Acciona Energía. Técnicas Reunidas tiene a su favor una atractiva cartera de pedidos en aumento y caja neta, y Acciona busca alternativas para mejorar la situación de su filial de energía renovable. Veremos, porque sería el primer cambio desde el verano de 2024. Mucho ha llovido. ¿Alguna que otra cosita, Ángeles? Nada, comentar el cierre ayer de las bolsas europeas. El DAX bajó un 0,6, París un 0,23 y hubo compras en el MIPTEL italiano, que ganó un 0,63 gracias a esos movimientos en el sector bancario, y el FT100 de Londres que cerraba prácticamente plano. Vimos en el sector bancario italiano a dispararse, como decíamos, a Monte dei Paschi un 13%, pero también otros valores se contagiaron, como Mediobanca, que subió un 12%. Bueno, y para echar un poquito más de picante a la crónica del día, tecnología y más tecnología. ¿Sabe usted qué título es el que más ha subido este año en bolsa? Es una tecnológica americana, se llama Sandisk, y rebota un 591%. Le sigue Marvel, este año suma un 239%, Micron un 232% al alza, ARM un 216%, Intel un 198%, SK Hynix un 182%, Samsung un 129%. Goldman Sachs sostiene que los fundamentales de las firmas tecnológicas siguen siendo sólidos, y ahí las tenemos, algunas de ellas volando y a triple dígito. Una auténtica barbaridad, auténtico vértigo. Con Alexis Ortega. Alexis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Que es profesor de finanzas de la EA Business School. Tenemos dos fuerzas en los mercados financieros: una, precio del petróleo, que se mueve según los vaivenes, las declaraciones y los misiles en la guerra de Oriente Medio, y el otro es la tecnología. Es así, ¿no? Nada nuevo. Nada nuevo. Prácticamente vivimos desde prácticamente el inicio de la guerra, estamos casi viviendo al ritmo de la guerra, y sobre todo el precio del petróleo, y con él, pues obviamente las expectativas de inflación. Y por otro lado tenemos pues la tecnología, que empezaba el año en una situación en la que todo el mundo empezaba a hablar de burbuja, luego más tarde eso se tranquilizó un poco, y ahora vivimos una pequeña euforia que, bueno, vamos a ver cuánto nos dura, con sus pequeños vaivenes también, puesto que obviamente no todo es muy claro en este sector. Uh-huh. ¿Ves algún indicio de burbuja en todo lo que es tecnología? Bueno, dependiendo de lo que un poco defina uno como burbuja. Obviamente, si estamos hablando de lo que todo el mundo ahora mismo últimamente recuerda como burbuja, que es prácticamente la crisis del año 2000, de las .com, hay claras diferencias. Hay una situación en la cual aquellas empresas no tenían beneficios, y era prácticamente casi todo una valoración en base a lo que podían impactar en la economía, lo que podía impactar en nuestra manera de vivir, lo que podía impactar en los resultados.
no estuvieron muy desencaminadas, salvo en el tema de que los resultados obviamente no fueron ni existían, ni siquiera aparecieron tan rápidamente y muchas de ellas desaparecieron. Sin embargo, ahora tenemos unas empresas de tecnología que de alguna manera están teniendo beneficios y por lo tanto de alguna manera no podría llamarse burbuja en el mismo sentido. Quizás donde yo ahora mismo veo un problema es en el hecho de que hay un excesivo optimismo que pueda estar pensando en unos resultados que ahora mismo, incluso con los datos que tenemos hoy, me resultan difíciles que se puedan cumplir. Y para esto vengo insistiendo desde hace bastantes semanas en el hecho de que son empresas que tienen buenos resultados, pero que prácticamente casi todo su cash flow va directamente a inversión. Y estamos en un momento donde los tipos a largo están subiendo. Y por lo tanto, de alguna manera, unas empresas con muchas necesidades de financiación, con unos costes de financiación cada vez muchísimo más caros, eso de alguna manera puede reducir clarísimamente los beneficios futuros o por lo menos beneficios estimados en este momento. Ahí es donde yo veo el principal riesgo. Por lo tanto, si los tipos a largo empezaran a reducirse, pues me tranquilizaría un poco más, pero no creo que esa sea la situación que yo pueda esperar. Bueno, porque los tipos a largo no se van a reducir mientras que los gobiernos sigan hasta las trancas de deuda y de déficit, ¿no? Y parece que no hay intención de reducirlo, todo lo contrario. Lo que hay intención es de mantener tipos bajos para poder pagar la deuda y para chutar patada hacia adelante. Sí, pero y otro tema importante es el tema de la inflación. Hemos estado, pues prácticamente desde el año 21 hemos tenido un boom importante de la inflación. Y los banqueros centrales desde ese momento yo creo que han actuado de una manera un poco negligente. Primero no considerándolo como un tema muy importante y dejar que se dispararan de una manera muy importante. Luego posteriormente considerar prematuramente que estaba el problema resuelto y en 2024 empezar a bajar los tipos de interés. Y ahora nos encontramos con una inflación que ya viene siendo un problema desde marzo del 25, no desde marzo del 26. Ahora mismo está casi incentivada por el tema de la guerra, pero por ejemplo el PCE americano viene subiendo desde marzo del 2025, cosa que en la subyacente del IPC que vamos a tener esta semana también se produjo, aunque luego posteriormente volvió otra vez a bajar, pero el del PCE subyacente, que es la medida de la inflación por parte de la Reserva Federal, viene desde los mínimos de 2,6, ahora prácticamente por encima del 3%. Y esta semana va a salir la inflación, es probable que incluso la inflación general se sitúe por encima del 4% y que se acerque muy cerca al 3% la subyacente. Eso para nada nos habla de una inflación controlada y ni siquiera nos habla de que sea solo un problema de la guerra y por lo tanto hay un problema de inflación clarísimamente sobre la mesa y los banqueros centrales van a tener que empezar a subir tipos de interés. Esta semana es probable que el Banco Central Europeo suba tipos de interés y no me pondría en duda de que incluso hasta con un fin de la guerra relativamente pronto, quizás la primera decisión de Kevin Barrs va a ser subir tipos de interés en contra de lo que parecía que podía ser el escenario normal tras su nombramiento por parte de Trump, un personaje que de alguna manera ha estado presionando para que la Reserva Federal baje tipos de interés. ¿Tú crees que Kevin Walsh podría subir tipos de interés antes del verano? Yo creo que existe esa posibilidad y que es más alta de lo que el mercado en estos momentos está planteándose. Yo no veo bajada de tipo de interés en Estados Unidos. Fíjese el dato de empleo de la semana pasada, un dato que yo suelo hacer una distinción entre los dos informes de empleo. Generalmente el de nómina suele ser relativamente más positivo que el de la encuesta de los hogares, que es el más importante, pues esto con el que se calcula la tasa de actividad, la tasa de paro y otro tipo de... Y es un empleo muchísimo más amplio. Sin embargo, este último dato de empleo no hubo ninguna contradicción. Los dos fueron relativamente buenos. Por lo tanto, si tu mandato como Reserva Federal es empleo e inflación, la inflación es un problema y el empleo no es un problema, no veo la razón por la cual tengamos que bajar los tipos de interés. Además de tecnología, tipos de interés, inflación esta semana en Estados Unidos, hay que mirar a Asia. Ahí hemos tenido hoy, esta madrugada, datos de exportaciones e importaciones en China. ¿Qué te han parecido, a pesar de la guerra y gracias a la inteligencia artificial, los datos convencen? Bueno, son datos relativamente positivos. Las exportaciones crecieron más de lo que se esperaba, prácticamente crecieron casi alrededor de un 20%, un 19,4%, frente al 14% que habían incrementado en tasa interanual el mes anterior. Ha sido la gran sorpresa, puesto que es el crecimiento menor. Y la verdad es que con todo lo que ha ido pasando, la balanza comercial china, en la manera en la que yo la mido, que es la media móvil de los últimos 12 meses,
lleva estancada un año en 1,2 billones. No ha habido prácticamente ninguna variación significativa. Sigue siendo un país con un alto potencial de exportaciones y con un superávit comercial que de alguna manera es uno de los más grandes del mundo, 1,2 billones prácticamente sin parar en los últimos 12 meses. Con todo esto, ¿estás viendo que los flujos se están trasladando en lo que va de año y en las últimas semanas, especialmente hacia los mercados asiáticos, tanto renta fija como renta variable? ¿Tú crees que hay trasvase de capital o sigue siendo Estados Unidos y la bolsa americana la reina a pesar de las ajustadas valoraciones y a pesar del ruido de Donald Trump? Bueno, Estados Unidos, como siempre, Wall Street en este momento, y mientras exista sobre la mesa todas estas salidas a bolsa que vamos a tener de tecnología, se va a convertir en una zona muy atractiva para los mercados. Se consolida como un ecosistema, el mercado financiero americano, como un ecosistema donde se promueve la innovación y por lo tanto de alguna manera yo creo que va a continuar siendo uno de los elementos fundamentales y la atracción todavía del mercado americano sigue siendo muy alta. Pero no hay que perder al mercado asiático y en concreto China, que aunque tiene sus limitaciones como mercado, es un mercado o una economía en este momento donde realmente se está produciendo la innovación y el incremento de la productividad a nivel global. Por lo tanto, es un mercado que cada vez se consolida más, que en algún momento acabará siendo casi el más importante, pero en estos momentos, y sobre todo en estas circunstancias en las que estamos hablando, con estas salidas a bolsa de todas estas empresas de tecnología, pues seguirá siendo el mercado casi primordial. Bueno, y además de China que mencionabas, dentro de Asia, Japón, que este año está volando tanto el Kospi como el Nikkei a doble dígito y sin freno. Sí, ahí en este momento el mercado japonés está actuando de una manera como muy positiva. Lo único que pasa es que para mí las preocupaciones del mercado de Japón en este momento vienen derivado de su rentabilidad, de su deuda, y ahí es donde vamos a tener nosotros un problema. Japón ha sido en estos momentos, hasta estos momentos, un gran suministrador de recursos para otros mercados y ahora prácticamente con estas rentabilidades que se están teniendo, ese dinero no está saliendo de Japón, se está quedando en Japón y eso está favoreciendo el mercado japonés. Muy bien. Alexis Ortega, gracias por ese análisis. Iremos viendo cómo se da el día. Cuídate mucho, un abrazo. Vale, hasta la próxima. Adiós, chao, chao. Vamos con los diarios. Expansión, Mubadala, Apolo y Meritage pujan por Burger King. Los fondos preparan ofertas por Burger King valorado en hasta 3.000 millones. El Fondo Estatal de Abu Dhabi ha contratado ya asesores para participar en la competición. Iberdrola invertirá 4.000 millones en Brasil hasta el año 2030. Suzuki, GM y Kia lideran la rentabilidad del automóvil. Botín, los impuestos a la banca británica no tienen sentido económico. La presidenta de Santander cuestiona en plena integración de TSB que se grave más a los bancos que a otras empresas. La mayor salida a bolsa del siglo, de Aramco a Enel. Las megacolocaciones que desafía SpaceX. Cuenta que la histórica OPV de SpaceX añadirá tensión a los mercados de capitales y que Elon Musk aspira a destronar los grandes debús bursátiles de todos los tiempos. Muy interesante. El alquiler se dispara un 12,2% en mayo. En el diario 5 días, los brokers piden al cliente $162 por acción de SpaceX. Se abre la puerta al inversor español para las grandes OPV de Wall Street. El gobierno activa el relevo de Cani Fernández al frente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. El Ejecutivo también acelera el cambio de 3 consejeros del organismo regulador. La vivienda sube un 12,9% en el último año, el ritmo más alto desde el año 2007. Y Telpark lanza una emisión de bonos de 540 millones de euros. Interesante. Intesa desata la gran guerra de la banca italiana. Presenta una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones sobre Monte di Paschi para frenar la fusión con BPM. Y termino con el diario El Economista. El total de viviendas terminadas cierra un año entero de bajadas. El ejercicio 2025 marca un hito inédito en la serie, con caídas en todos los trimestres. Hacienda deniega la ley Beckham por entrar a España sin crear una firma.
El juez imputa al vicepresidente de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, por la ayuda de Air Europa. Cuenta además que el fondo Macquarie refinancia 475 millones de euros de Enparc. La empresa prepara una emisión de bonos tras encallar el plan de venta iniciado en el año 2025 y Conforama logra volver a 5 años tras 5 años a beneficios. La cadena de muebles, propiedad del grupo austriaco Eckes-Lutz, gana 1,8 millones. En la contraportada del diario El Economista, el presidente de Emiratos prepara ya el relevo de poder en Abu Dhabi. Su hijo y heredero asume ya el liderazgo en la política, la economía y la diplomacia del territorio más poderoso de la federación. Ejecutivos y analistas consideran que su influencia se ha multiplicado en muy poco tiempo. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Roberto Queren, adelante. El País señala en su portada que el Papa urge a los obispos a actuar ante la plaga de la pederastia. Las víctimas de abusos reclaman una respuesta de la Iglesia más eficaz. El pontífice condena en el Congreso la discriminación de los inmigrantes. El Mundo abre portada con el titular de El Papa pide a los políticos límites morales al poder, les insta a defender el bien común frente a agendas particulares y clama contra la polarización y el frentismo. La Razón señala en su portada ovación histórica para León XIV en las Cortes, realizó una ferviente defensa de la vida frente al aborto y la eutanasia y reivindicó los derechos de los migrantes. ABC insta, el Papa se alza ante el Congreso en defensa de la vida. Advierte ante diputados y senadores que toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural. Nos vamos a las portadas europeas. Alemania Handelsblatt señala que la suspensión de la producción de aviones de combate tensa las relaciones con Francia. Frankfurter Allgemeine, por su parte, destaca que la cuestión de los 500 euros y un comité de coalición que no supone que sea uno. Mucha gente asocia el término reformas principalmente con cargas adicionales. Vamos ahora con Estados Unidos. The Wall Street Journal. Líbano se tambalea al borde de una nueva guerra civil. El acuerdo de alto el fuego con Israel, que exige al gobierno desmantelar Hezbollah, reaviva las tensiones sectarias. The Washington Post. El control que Trump ejerce sobre el Partido Republicano deja a Netanyahu con pocas opciones. El líder israelí lleva mucho tiempo explotando las divisiones en Washington, pero el dominio de Trump sobre su partido le otorga una influencia inusual sobre los próximos pasos de Israel. Y The New York Times, Trump quiere tener el control, pero en Irán sigue encontrando sus límites. El presidente Trump se enfrenta a su propia versión de la crisis de Oriente Medio, que asoló a sus predecesores y que él prometió evitar. Nos vamos a Reino Unido. The Times señala que David Sullivan era intocable. El propietario del West Ham y antiguo jefe de un tabloide está acusado de abusar sexualmente de mujeres. Y Financial Times, por su parte, señala que la salida a bolsa de SpaceX, valorada en 1,78 billones, pide a los inversores que compren los ambiciosos proyectos de Musk. El Le Monde en París, Toulouse y Bourgogne-Jallieu, concentraciones predominantes femeninas denuncian el mal funcionamiento de las instituciones. Varios miles de personas se congregaron este lunes frente a juzgados y ayuntamientos en numerosas ciudades francesas para denunciar un sistema que se niega a reformarse. Les Echos abre con la confianza europea en Estados Unidos está desmoronando, lo que refuerza el deseo de una política autónoma en la Unión Europea. Una encuesta de SFR revela un descenso en la confianza europea en Estados Unidos, ya que solo el 11% lo considera un aliado fiable.